contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy en la consulta virtual de aquí conmigo, con su servidor Alfonso Mesa, vamos a hablar acerca de miastenia gravis, las preguntas y respuestas que hay acerca de este tema. Me han preguntado y me he metido a redes sociales en este fin de semana para ver qué han sido las principales preguntas que se han hecho, y yo creo que nos vamos a enfocar principalmente a dos, aunque vamos a leer algunas más, porque fueron muy repetidas. Una de ellas es: ¿me puedo vacunar si yo tengo miastenia gravis? O sea, ¿puedo recibir vacunas de ahora actualmente con el COVID, pero muchas otras vacunas? Y vamos a ver qué dice en la bibliografía, qué dicen los médicos que han hecho esta investigación, donde pacientes con miastenia gravis se han vacunado, porque antes pues no teníamos un consenso general de decir si se pueden vacunar, no nos podemos vacunar, o sea, ¿qué se puede hacer? Entonces siguieron a los pacientes que sí se atrevieron a vacunar sin tener alguna evidencia, y el seguimiento a largo plazo nos indica que sí, los pacientes con miastenia gravis se pueden vacunar, ¿sí? Y que el potencial que haya una exacerbación de su sintomatología es baja. No quiere decir que sea cero, pero sí es baja a comparación de aquellos pacientes que han tenido, por ejemplo, alguna infección y que hayan reactivado su miastenia gravis de base, o que hayan tomado medicamentos y hayan reactivado su enfermedad. Pueden vacunarse los pacientes, excepto, y voy a dar algunas excepciones, excepto aquellos pacientes que tienen miastenia gravis y están tomando inmunosupresores, o sea, medicamentos que suprimen su respuesta inmune, y con esos pacientes no pueden vacunarse con vacunas hechas por virus vivos, ¿sí? Aunque estén atenuados, porque pueden tener una infección vírica activa dado por la vacuna, y esto exacerbar su miastenia. Entonces, si yo soy paciente con miastenia gravis y no estoy tomando inmunosupresores como azatioprina, ciclosporina, rituximab o algún otro medicamento como Soliris, tengo riesgos si utilizo vacunas que sean de virus vivos, ¿sí? O viriones o partículas víricas, ¿sí? Como puede ser algunas vacunas para el COVID-19 que están hechas de viriones o partículas víricas, o algunos otros con virus vivos atenuados. Sin embargo, hay vacunas que, aunque se esté con medicamentos inmunosupresores, el riesgo de la infección es más importante y están hechos con virus muertos, ¿sí? O pedazos víricos que se pueden vacunar, como por ejemplo el virus de la gripa, el virus de la influenza estacional al año que se está haciendo. Se pueden vacunar los pacientes contra el neumococo si se tiene miastenia gravis. Entonces, la pregunta es: ¿me puedo vacunar si tengo miastenia gravis? Si estás tomando medicamentos inmunosupresores, ten cuidado con aquellas vacunas hechas con virus vivos, ya sea atenuados o completos. ¿Sí? Pregúntale a tu neurólogo si la vacuna que quieres aplicarte está hecho con virus o bacterias que estén vivas, atenuadas, para evitar el riesgo de una infección importante y que esto exacerbe tu miastenia gravis. Pero virus muertos, como el virus de la influenza principalmente, que es estacional, te la puedes aplicar contra neumococos también. ¿Okay? Si tú tienes miastenia gravis y estás sin medicamentos inmunosupresores, puedes aplicarte cualquier vacuna, siempre habiendo un pequeño riesgo, pero muy mínimo, y es más riesgo el no vacunarte que el vacunar. Entonces, siempre es importante tener la confianza y el hablar con tu neurólogo, pero si estas las preguntas que se están haciendo muy recurrentes, lo puedes hacer en base a esto. Y esta es la evidencia científica que nos dicen y respalde que digamos esto, porque se han hecho estudios de observación. Obviamente no podemos ponerle un paciente con miastenia gravis vacuna y quién no va a ver quién sabe exacerbar, eso no se puede hacer. Pero sí observar a aquellos que se han vacunado, qué ha pasado con ellos, y lo que se ha visto es esto, ¿verdad? La segunda pregunta que me hacían con mayor recurrencia es: si tengo miastenia gravis, ¿por qué salivo mucho? ¿Por qué tengo mucha salivación? Bueno, esta salivación está dada principalmente por el uso de la piridostigmina. En algunos casos también puede ser porque tengo tanta dificultad para pasar alimentos, se llama disfagia, que no puedo pasar mi propia saliva y esta saliva se acumula en la boca. Pero son pacientes ya que están en etapas graves de la enfermedad,
que tienen una afección a nivel de la garganta y que no pueden pasar bien los alimentos y que se llenan de saliva. La principal causa de hipersalivación, que nosotros le llamamos a esto cialorrea en términos médicos, es porque la piridostigmina que utilizamos para pacientes con miastenia gravis puede exacerbar la función de las glándulas que van a producir saliva y esto produce una real hipersalivación y que al bajar la dosis de medicamentos piridostigmina es cuando el paciente mejora. Dicen, doctor, pero si yo estoy utilizando piridostigmina, me siento muy bien, estoy excelente, nada más la hipersalivación, ¿qué puedo hacer? Pues realmente muy poco. Se pueden en algunos pacientes poner algunas sustancias que pueden disminuir la producción de saliva, ¿sí? Sustancias secantes. Algunos hacen colutorios, o sea, buches de sustancias que contienen jabones, como son aquellas que van a limpiar los dientes, que son las sustancias que se utilizan para hacer enjuagues bucales, ¿sí? Y que estas pueden hacer que se haya cierta sequedad en la boca y que mejore esa condición de hipersalivación y que se debe hacer 3 veces al día. Sin embargo, el utilizar toxina botulínica está contraindicado en pacientes con miastenia gravis y no se puede poner toxina botulínica en las glándulas salivales por el riesgo de que pueda afectar esto la miastenia gravis como tal. Entonces, tenemos pocas opciones en pacientes que tienen miastenia gravis. Si vienen conmigo en la consulta un paciente con miastenia gravis y con hipersalivación, lo que le digo es baje la dosis de piridostigmina a aquella que, como quiera, se siente usted bien con su miastenia gravis que está controlada, pero que no produzca esta hipersalivación. Si a pesar de que el paciente bajó un poco la dosis de piridostigmina y siguió con la hipersalivación, lo mejor es entonces hacer colutorios con estas sustancias secantes, que muchas de estas tienen la función de hacer un enjuague bucal y que también puede secar la boca o el lecho de la lengua y las zonas del paladar y faringe. Entonces son dos preguntas que nos hacen muy recurrentes. Se tiene mucho temor acerca de no exacerbar a un paciente que tiene miastenia gravis y que está bien controlado. Tiene ese temor de no me vaya a descontrolar. Entonces, pues obviamente están bien adecuadas estas preguntas, pero con la evidencia científica nos han dicho que la mayoría de los pacientes se pueden vacunar y que los pacientes pueden disminuir un poco la cantidad de piridostigmina y tal vez eso mejore la cialorrea que tienen y que no les produzca esta hipersalivación con los pacientes. Por otro lado, me preguntan, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la miastenia gravis y qué varía en paciente a otro? Bueno, nosotros clasificamos dependiendo si los síntomas son solamente ligados a los movimientos oculares, que se le llama miastenia gravis ocular, o si está generalizado el daño con los pacientes. O sea, si el paciente que tiene miastenia gravis tiene alteraciones de movilidad en las piernas y brazos, la garganta, el respirar, que se le llama miastenia gravis generalizada, y que nosotros clasificamos según el daño que tenga, es leve, moderado o severo, que le da clasificación de Rosenman. Los pacientes que tienen miastenia gravis pueden estar nada más ligados a síntomas oculares como diplopia, o sea, ver doble, o como caída del párpado, que se llama ptosis palpebral, o tener datos generalizados donde tengo pérdida de la fuerza de mis manos, en mis piernas, batallo mucho para caminar, estoy cansado, fatigado, no puedo pasar bien los alimentos y no puedo hablar correctamente, ¿verdad? Que se llama disfagia disartria. Con un correcto tratamiento, los pacientes pueden mejorar estas condiciones y tener una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son las causas que afectan la miastenia gravis? Y en esto les voy a decir un caso que no es bonito, obviamente las enfermedades no es bonitas, pero un caso significativo que tuve el fin de semana pasado, donde le habían hecho a una paciente de la Ciudad de México estudios durante mucho tiempo, porque ella decía y refería a su esposo médico, que se cansaba mucho, que estaba bien fatigada, y luego empezó a tener una ptosis palpebral, se cayó el párpado de un ojito, y empezaba ella a tener ya inclusive ya dificultad para pasar algunos alimentos sólidos. Hicieron la prueba de Jolie, salió negativa, le hicieron las pruebas de anticuerpos, salieron negativas, entonces dijeron que no era una enfermedad miasteniforme y se fueron hacia otro tipo de enfermedades, entre ellas inclusive ansiedad. Y tenían también diagnósticos de distonías oropalatinas y muchos otros datos. Sin embargo, por eso es importante definir cuándo es miastenia o síndrome miasteniforme. La miastenia gravis originalmente fue dada a aquella enfermedad miasteniforme donde los pacientes presentaban ya sea anticuerpos negativos o positivos, pero relacionados con un timoma, una tumoración benigna, en la mayoría de las ocasiones, 97%, que se encuentra en el timo, es una glándula que se encuentra detrás del esternón y que esta, después de los 2 años, se hace grasita, se tiene una involución hacia grasa y que en algunos pacientes pueden formar algunas tumoraciones y que esto, atacar la tumoración,
que den anticuerpos contra los músculos y hace que los músculos no funcionen correctamente, y que esto es miastenia originalmente llamada miastenia gravis. Y les digo, ¿por qué miastenia gravis? ¿Por qué? Porque hay pacientes que se quedan, es que es miastenia gravis. No, hay muchos síndromes miasteniformes, o sea, enfermedades que parecen miastenia gravis, pero no son miastenia gravis, son otras enfermedades de placa, de la unión entre el nervio y músculo, que se llama placa mioneural. Dicen, ¿cómo cuáles, doctor? Como el síndrome de Isaac, alteraciones del canal de voltaje, síndromes miasteniformes congénitos, y, como en el caso de esta paciente, enfermedades causadas por anticuerpos contra otras zonas que no son los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina y que pueden ser anticuerpos dirigidos contra una parte externa secundaria de los receptores, ¿sí? Y que salen en su mayoría negativos y no se buscan intencionalmente. A esta paciente le pedimos anticuerpos contra MuSK, contra LRP4 y antititina, y salió positivo para anticuerpos anti-MuSK, anti-MuSK, que es una parte que integra a los receptores en la parte transmembrana de la placa mioneural, y que con esta paciente salió positivo. Entonces, no era ansiedad lo que estaba generando con el paciente, es un síndrome mesteniforme anti-MUX positivo, y que tiene sus tratamientos que cada vez se van sabiendo más acerca de este subgrupo de pacientes, que es una enfermedad, si la enfermedad de miastenia gravis es rara, esta es mucho más rara, pero podemos llegar a un diagnóstico sin quedarnos en que no es miastenia, o si es miastenia gravis, aunque no demostremos que hay anticuerpos seropositivos, seronegativos, y no busquemos más allá, más al fondo en los pacientes. Por eso siempre es importante llegar al fondo para encontrar el diagnóstico definitivo. Hay ocasiones que no lo encontramos porque todavía no, en medicina no sabemos todo, apenas vamos empezando a descubrir nuevos lugares que pueden ser dados como objetivo y presentar autoanticuerpos en este tipo de enfermedades, y que se van sumando a enfermedades que ya se van conociendo, pero que no nos enfoquemos nada más en miastenia gravis, sino en síndromes miasteniformes, presinápticos, sinápticos y posinápticos, que son una amplia gama de enfermedades rarísimas, pero que podemos llegar a un diagnóstico definitivo con el paciente para dar un tratamiento más óptimo posible, ¿verdad? Entonces, con este paciente nos dice que tiene anticuerpos anti-MuS positivos, sus estudios de laboratorio, y que podemos darle tratamientos dirigidos contra estos anticuerpos para tratar de mejorar que estos disminuyan y mejoren las condiciones del paciente. Y ya tenemos un diagnóstico: anticuerpos, es miastenia, anticuerpos anti-MuS positivo. ¿Cómo se diagnostica la miastenia gravis? Bueno, como lo veíamos, es una enfermedad difícil de diagnosticar. Primero que todo hay que sospecharla. Las primeras manifestaciones clínicas con los pacientes es tosis palpebral, o sea, caída del párpado, visión doble, pero hay casos muy raros. Hay pacientes que me llegan y que tienen que un ojito se le va hacia afuera, ¿sí? Está la mirada primaria, o sea, la mirada hacia adelante, y este ojito está hacia afuera y este está hacia acá. Entonces tiene diplopia. Pero hay pacientes que, doctor, no puedo abrir una botella y batallo, me da mucha tos. Y nada, que era una debilidad muscular. Hicimos los estudios y que demostró que tenía una enfermedad de placa mioneural y un síndrome miasteniforme. Hay pacientes que no pueden caminar. Doctor, es que cada vez batallo más con las piernas de caminar. Me acuerdo mucho un paciente que le decían que era una miastenia gravis, pero todo salía negativo, pero todos los datos tenían de debilidad. Y le decían, era miastenia gravis. Y luego ya después de mucho tiempo le dijeron, no, pues no es miastenia. Es una enfermedad donde el paciente tiene dificultad para caminar, es una neuropatía. Y nada, le hicimos los estudios, un estudio muy especial que se llama electromiografía de fibra única, y salió un síndrome miasteniforme. Le hicimos unos anticuerpos especiales y salió un síndrome de Isaac. Entonces, hay enfermedades de la placa mioneural que no solamente están en el músculo, sino también en la terminación nerviosa, o en este caso el síndrome de Isaac. Son unos canales que están abiertos de potasio, que están afectados y que están alterados estos, y que el paciente tiene dificultad para mandar señales adecuadas y que siente debilidad muscular. Entonces, tenemos armas para hacer el diagnóstico. Tenemos la prueba de Joly, que es de estimulación repetitiva. ¿Qué es eso? Si yo a un músculo le doy 10 impulsos, ¿sí? Y los grafico, los 10 impulsos que le doy al músculo eléctricos, me pueden nosotros, al graficar, dar la misma cantidad de fuerza muscular, porque el músculo no se agota con 10 impulsos, ¿sí? Si le doy 40, tal vez ya se empieza a agotar y empieza el músculo ya a cansarse. Pero los primeros 10 no se debe cansar. Los pacientes que tienen miastenia gravis, al cuarto empieza ya a disminuir la amplitud. Si la amplitud entre el primero y el cuarto es más del 10% de disminución en la amplitud, significa que el paciente tiene una prueba de Joly positiva y que junto con los datos clínicos se sospecharía una síndrome miasteniforme. La otra es hacerles anticuerpos. Hay pacientes que
estos estudios de la prueba de estimulación repetitiva que se hace aquí en el trapecio y se hace aquí en el orbicular de los ojos, sale negativa, pero le hacemos los anticuerpos y salen positivos, entonces se llama un síndrome miasteniforme o miastenia gravis, aquí sí, cero positivo. Si el paciente tiene todos esos estudios negativos, pues vamos a buscarle más el fondo con un estudio que se llama electromiografía de fibra única, que es ampliamente positiva cuando el paciente tiene síndrome miasteniforme, pero que es muy difícil de conseguir y es muy cara porque se utilizan unas agujas de oro. Como el oro es muy buen conductor, se puede hacer unas laminitas pequeñitas, se hacen unas agujas muy pequeñas que son de punta de oro y que estas se utilizan para hacer electromiografía utilizando 2 fibras únicas con el paciente. Se llama electromiografía de fibra única, que se puede hacer aquí en la ciudad o se pueden hacer en la Ciudad de México para hacer un diagnóstico preciso en pacientes que tienen alta sospecha de síndrome miasteniforme, pero todas las pruebas han salido negativas. O receptores muy raros como los antireceptores anti-MUS, anti-LRP4, antititina y otros receptores nuevos que se han involucrado en síndromes miasteniformes postsinápticos. Por último, me preguntan, ¿qué papel juegan los medicamentos inmunosupresores? Como la enfermedad en pacientes que tienen anticuerpos y que van dirigidos contra esta placa, la formación de anticuerpos es por medio de las células de defensa. Los linfocitos B producen anticuerpos que son como lanzas, llegan a los músculos y bloquean. ¿Sí? Llegan a los músculos o pueden afectar otras zonas que están de los uniones, que no son específicamente los receptores, pero afectan o pueden afectar. Entonces, pacientes que tienen esta formación de anticuerpos es donde mejor funcionan estos medicamentos inmunosupresores, porque si se dan medicamentos inmunosupresores en pacientes que no tienen anticuerpos y que es algo congénito, pues no van a funcionar correctamente. Hay pacientes que nacen con síndromes miasteniformes congénitos, o sea que tienen alteraciones desde el nacimiento de la placa mioneural por alteraciones genéticas y que esto van a ser alteraciones desde que se forma el paciente en el cuerpo de la mamá y que al nacer ya tienen manifestaciones clínicas y que no van a mejorar con inmunosupresores, mejoran con medicamentos que van a mejorar la placa mioneural como pirostimina o algunos otros medicamentos de estas características o esteroides, pero no mejoran con medicamentos inmunosupresores como tal. Entonces, tenemos que ver, individualizar el caso de cada paciente para ver cuál es el mejor medicamento para cada grupo de pacientes. Y por último, ¿cómo puede afectar la miastenia gravis la calidad de vida? ¿En qué afecta? Pues obviamente en la pérdida de fuerza muscular, pero hay pacientes con miastenia gravis que están excelentes, están bien controlados, muy padres, y dicen, doctor, estoy muy bien. ¿Qué es lo primero que van a hacer si el paciente dice, estoy muy bien? Van a querer hacer lo mismo de siempre, la misma fuerza muscular, cargar las cosas, hacer movilidad, y en la tarde ya andan así. Visión doble, caída del párpado. ¿Qué me pasó, doctor? Es que está muy bien. Nosotros normalmente empezamos con esta fuerza muscular y no la agotamos todo el día y al día siguiente descansamos y mejoramos. Y así ondulamos nuestra fuerza muscular. Los pacientes con miastenia gravis, no. Con miastenia o síndrome miasteniforme, no. Empiezan aquí, no empiezan acá, no empiezan acá, empiezan aquí. Entonces, si se las gastan en el día, tienen que saber en qué gastarse esa energía. Porque si se gasta la fuerza muscular, ¿sí? Empiezan a tener más daño y empiezan a exacerbarse clínicamente. Entonces el paciente debe hacer menos movilidad. En eso afecta la calidad de vida. El paciente no puede hacer lo mismo que hacía antes. No la misma fuerza muscular ni las mismas alteraciones. Muy bien. Hay muchísimas más preguntas acerca de miastenia gravis. Con mucho gusto. Íbamos a platicar la próxima semana en neuropatías, pero yo creo que vamos a hacer otra de preguntas y respuestas acerca de miastenia gravis. Y para si tienen más preguntas, con mucho gusto estamos en redes sociales en Neuromesa. Nosotros estamos ubicados aquí en el Centro Médico AVE. Y van a aparecer los teléfonos en la pantalla para poder agendar una cita. Me han pedido que aparezcan los números para que puedan aparecerlos. Y nosotros también, si tienen más preguntas en redes sociales, nos las pueden hacer llegar para nosotros tenerlas aquí y poder presentarlas en vivo. Muchísimas gracias por su tiempo. Es un gusto estar aquí hablando acerca de este tema. Como muchos otros temas neurológicos, vamos a estar hablando en esta consulta virtual los martes a la 1 de la tarde. Cuídense mucho, que tengan excelente resto de semana. Cualquier cosa, su servidor, Alfonso Mesa. Nos vemos.